Bueno, vamos a continuar entonces con la obra de Rafael. Como ustedes verán, ha pintado de todo un poco y hace una serie de retratos, pinta muchos retratos. Yo les voy a mostrar este que se llama La Velata o La Velada, que es un tipo de retrato que, si lo comparáramos con la Maddalena Doni, recuerdan aquella que emula o que toma prestado elementos de la Gioconda. Aquí esta imagen es muy distinta. En primer lugar es su novia, ¿no? Pero fíjense qué diferente que es al anterior, porque en este caso no tiene en el fondo ese paisaje, ¿recuerdan? Es decir, que hacia atrás de la figura no se extiende el espacio, sino que funciona como un plano, como si fuese, no sé, una pared o una cortina. Hay algo que limita el espacio hacia atrás. Por eso es que esta figura se dispone al espacio que hay adelante de ella, como acercándose a quien la está mirando, ¿no? Las mangas, como ustedes verán, se expanden hacia el límite externo del cuadro, y esos volúmenes, fíjense que están modelados profundamente, con mucho juego, mucho movimiento, y además la imitación de las distintas telas, una como una gasa, la otra como sedas, satenes brillantes. Fíjense que con muy pocos toques de luz, él nos da la impresión de la presencia de esta modelo, ¿no? Sabemos que es su compañera, que es la Fornarina. Sabemos que este rostro ya lo hemos visto, además que la representa en muchas de sus obras, ¿no? Y vemos que aún sigue manteniendo estas cuestiones formales muy aplomadas, ¿no? Muy aplomadas, muy claras, muy claras. Sin embargo, en esta imagen hay una suerte de belleza ideal, ¿no? Pero no se le puede atribuir a Rafael la idealización de la belleza, porque para él esa belleza ideal que pudiera existir se manifiesta en lo real. Él hace coincidir esta imagen ideal, que en general, como ya les he explicado, trabaja desde una imagen arquetípica, ¿no? La hace coincidir con la realidad. Por eso no se ve como una imagen absolutamente idealizada o irreal de ninguna manera, sino que es más bien realista, ¿no? Naturalista, diríamos. Pero él, ya sabemos que observa la naturaleza, pero la corrige a partir de esta concepción formalista, les diré, arquetípica, que hace, como les dije, coincidir con la realidad. Él distingue definitivamente ficción de realidad, imaginación y razón, pero lo lleva al grado de realismo que tenemos en esta imagen. Ahora, esto de que el fondo aparezca como plano y ella avance sobre el espectador es una novedad. Les voy a mostrar ahora estos cartones. Estos se llaman cartones para tapices. En realidad le solicitan a él que haga unos diseños para los tapices de la Capilla Sixtina. Ustedes saben que en la Capilla Sixtina la bóveda está pintada por Miguel Ángel, y la pared de fondo por el gran mural del Juicio Final de Miguel Ángel. En las paredes laterales hay una serie de pinturas de grandes pintores. Están allí Botticelli,
el Perugino, están todos esos grandes pintores que han pintado las paredes laterales, pero en la parte superior. Y en la parte inferior hay unos trampantojos, unas pinturas como de cortinados. Para esos espacios estaban destinados estos cartones, estos diseños que iban a ser tejidos posteriormente por tejedores especialistas de grandes tapices que son de Bruselas. Los diseños que él hace los ha pintado él propiamente y están hechos con papeles pegados, en realidad no son cartones, son papeles pegados uno sobre otro que tienen grandes dimensiones y están hechos con témpera. Esto que decía yo recién, parece que pinta con todo y pinta siempre bien. Estos son, digamos, los diseños en otra técnica que no es el fresco, que no es el óleo, y fíjense ustedes el nivel de sutileza, la belleza que tiene esto, ¿no? Siempre con las características propias de su estilo. Son varios, yo creo que son 16, finalmente nos hicieron los 16, pero les muestro. Este sería el tapiz que fue tejido a partir de aquel diseño, ¿no? Los tapices son enormes y están hechos, digamos, con una perfección técnica increíble. Él no los ha tejido, sino que los ha diseñado. Fíjense, aquí hay uno de ellos. Estos tapices se utilizaban para las festividades de la iglesia, es decir, que siempre están las paredes peladas allá abajo, pintadas con estos cortinados como trampas para el ojo, y para las festividades se colocaban. Pero después, con el saco de Roma, que ya vamos a ver, el saqueo, esos fueron guardados, después fueron distribuidos por el mundo, y entonces no se han vuelto a poner, y 500 años después de la muerte de él han vuelto nuevamente a la Capilla Sixtina. Fíjense el tamaño que tienen, los cartones eran de este tamaño, es decir, que las figuras estaban realizadas en escala 1 a 1. Pero él tiene esta capacidad para el arte monumental, ya lo ha demostrado, para el arte monumental, protocolar, cortesano, religioso y no religioso. Ahí está, ven, esta es la Capilla Sixtina. Aquí están las pinturas que yo les decía de los pintores famosos del Renacimiento, y aquí abajo, en este caso, han puesto los tapices, los que quedan, creo que son 10 nada más de los 16 que le habían encargado y que él hizo los cartones. Aquí están puestos para alguna festividad de la iglesia. Yo creo que fue para una festividad con el Papa, y no me acuerdo, el Papa anterior a Francisco. Les muestro ahora otra pintura de él, que es el Triunfo de Galatea. Esto se halla en la Villa Farnesina. Fíjense, los cartones para la Sixtina, y esto es para una villa, para una casa, esas casas palaciegas, ¿no? De la Villa Farnesina o la Villa Farnesio, para una de las habitaciones. Es decir, que él se mueve en distintos ámbitos, tanto religiosos como no religiosos. Fíjense, este es se llama el Triunfo de Galatea, que significa el triunfo del amor platónico frente al amor carnal. Ella es la diosa del amor que viene por las aguas, andando en una o flotando en una concha tirada por delfines. Es una escena mitológica. Ustedes han visto que pasa de las historias de la Biblia a los mitos de la antigüedad clásica, ¿no? De hecho, lo que dicen algunos autores es que el rojo con el que está envuelta, que es un color muy potente, que justo se encuentra en el medio del cuadro, y fíjense la disposición de su brazo y del paño en la otra dirección que le equilibra, no sé qué. Bueno, pero ese es un rojo al que consideran un rojo pompeyano, haciendo alusión a la antigüedad clásica también.
Bueno, en esta obra ustedes verán que hay una serie de personajes mitológicos como los tritones, las nereidas, los centauros, no sé qué, los puti, los amorcillos, que están girando ahí alrededor de toda la escena, todos en movimiento. Fíjense el aire que tiene esto, ¿no? Como si fuera la vela de un barco, o el aire, el viento, como les mueve el pelo a todos. Es decir, que se encuentra una imagen con muchísimo dinamismo y con una gran cantidad de escorzos. Fíjense que todos los personajes, con todas sus musculaturas retorcidos en formas escorzadas, excelentemente realizadas. Esto también es la toma, digamos, de elementos del arte de Miguel Ángel. Bueno, en el cielo están los amorcillos ahí tirándole las flechas a estos personajes sensuales, ¿no? Y ella, triunfante en el medio, sonriente, ¿no? Mira, pero está mirando a este amorcillo que está ahí, que no está tirando flechas, porque ella representa, como les digo, el amor platónico. La disposición del cuerpo de Galatea es una disposición en escorzo, en forma serpentinata, que, como les digo, es una creación, digamos, y un elemento propio del estilo de Miguel Ángel. Este personaje que está acá, mírenlo, y les voy a mostrar algo que es re interesante. Voy a volver atrás un momento. Aquí está. Fíjense, esta es una virgen de Rafael, y este tondo, el tondo Tadei, es de Miguel Ángel. Miren lo que es esto. Lo que quiere decir que él siempre está mirando esas figuras y siempre está tomando de allí. Bueno, acá la tienen a la Fornarina nuevamente. No la voy a describir, esta obra simplemente les muestro, pero fíjense en el detalle. Aquí sí quería mostrarles cómo, si bien los contornos no son tan nítidos, ¿sí? La tersura de la piel difiere tremendamente de esa calidad de fenómeno dentro, en el corazón del aire, digamos, como es, o afectado por el aire que cruza la luz, como es en el caso de Leonardo, sino que vemos como hace unos pasajes del claroscuro perfectamente bien. Es una imagen totalmente verosímil, pero está más cerca del arquetipo que de la copia frente a un modelo natural, es decir, corregido, sintetizado, como ya les he expresado. Les muestro esta última pintura de él, que es la Transfiguración, que es un encargo del cardenal Julio de Médicis, que podemos ver algo bastante distinto acá de lo que hemos venido viendo. Esta es una de sus últimas obras, si no la última. Fíjense cómo tiene como dos partes, ¿no? En la parte de arriba está Jesús transfigurándose, es decir, que se está yendo al cielo, de muerto pasa al cielo, está resucitado y está en el camino al mundo celeste. Y a los costados está Moisés con las tablas y Elías. Y él, fíjense cómo se distingue de todas las imágenes por la luz celeste y por esta especie de círculo que hay alrededor. Me hace acordar un poco a los pintores venecianos, ¿no? Este tipo de luz, esa condición de luz crepuscular que esto tiene, y la liviandad de las figuras, ¿no? Entonces él está subiendo al cielo. Hay otros personajes acá que están
tapándose los ojos por la luz que irradia esta imagen. Y aquí abajo, fíjense que es como otra cosa. Son los apóstoles que están en el momento de la transfiguración de Cristo, pero están con un gran problema, y es que están liberando del demonio a un poseído. Fíjense lo que es esto, ¿no? Como que esta parte con esta estructura, a ver si está, ahí está la pintura para que vean el tamaño, pero fíjense, como si fuese un círculo, ¿no? Un círculo de luz, un círculo como una forma pura de luz, con esta figura elevándose, parece de Bellini esta pintura, ¿no? O está tomado esa cualidades de liviandad y de luz y atmosféricas de él, ¿no? Y por otro lado tenemos a este personaje que no sé si lo tengo, ahí está. Fíjense lo que es esto, una imagen más bien sombría, que habla de la debilidad humana, ¿no? Todos estos personajes también seguramente a ustedes les hacen acordar un poco a la Epifanía de Leonardo, con todas estas gestualidades y estos movimientos. Sin embargo, no tiene nunca tiene el carácter de dinamismo en el espacio, sino que esto siempre es, aunque hayan estas sombras, esta zona tan sombría, ¿no? Pero hay un movimiento muy caótico y siempre es un poco más aplomado Rafael. De todas maneras, esta figura ya se saldría del estilo renacentista y estaría hablando ya de estos desajustes o desequilibrios de la pintura del manierismo, que es un movimiento que surge a partir de la Reforma Protestante. La figura esta que está acá, si ustedes la miran, nuevamente es una figura con una forma serpentinata. Bueno, ahí enseguida les muestro. Aquí están algunos de los dibujos fantásticos de Rafael. Fíjense el estudio de la luz que hace y la verosimilitud de las figuras, ¿no? Bueno, este es uno de los dibujos que hace para pintar ese personaje femenino que está retorcido en un escorzo un tanto forzado. Todas estas cosas son parte ya del estilo siguiente al Renacimiento. Les voy a mostrar muy rápidamente dos obras arquitectónicas de Rafael. Esta es en la iglesia de Santa María del Popolo. Es una capilla la que él hace, pero fíjense, esta es la basílica, y fíjense la modernidad de esto que propone Rafael. Trabaja en relación con Bramante. Cuando han hecho esto todavía Bramante no, cuando lo han diseñado, Bramante todavía no había no había muerto, pero fíjense la modernidad que tiene esto en relación con aquello. Esto es el Renacimiento y esto es anterior. Bueno, ese es el interior, que ya estaba construido, y la capilla es una capilla lateral, es la capilla Chigi, ¿sí? Esta que tiene una planta cuadrangular con unas pechinas y un tambor circular, digamos, cilíndrico, con una cúpula arriba, ¿no? Ahí tienen para que vean ustedes la estructura de ese techo y cómo tiene una entrada, porque es una capilla lateral. Pero fíjense, este es el arco por el que se ingresa, y el diseño que hace Rafael es de un arco que se asemeja a los arcos triunfales de romanos. Las pechinas que sostienen la cúpula, o el tambor y la cúpula, son trapezoidales, y eso es una creación de Bramante, y es uno de los elementos que lo relaciona con Bramante. Fíjense lo que son los pilares que tienen estas capiteles
con unas tallas excepcionales, elegantísimas, y siempre relacionadas con, por supuesto, con la arquitectura de la antigua Roma. Y hay dos pirámides donde está la tumba de Chigi, que es quien le encarga el trabajo y que finalmente muere antes de que lo termine. Fíjense, la estructura interna es cuadrangular, ahí son dos pirámides porque está muerto Chigi, entonces ahí se suspendió un poco la construcción, pero lo enterraron antes de que estuviera terminado. Ahora, si uno se fija, cada uno de los elementos de esta capilla responde a los criterios romanos reelaborados, ¿no?, en el Renacimiento, y cada una de las cosas es como una especie de joya. Finalmente queda a cargo de la mujer la culminación de esta capilla, de la mujer de Chigi, pero ella también muere y se muere Rafael, y entonces quedó inconclusa, y posteriormente con el proyecto de Rafael fue terminado. Por último, les muestro la última obra de Rafael, que es la Villa Madama. Es una villa, así como recién les acabo de mostrar una arquitectura religiosa, ahora les muestro una arquitectura que no es religiosa, sino que es para urbana, les diré. Estas villas eran como casas de fin de semana de los grandes señores, y la Villa Madama es encargada a él hace un diseño excepcional. Este es el diseño que hace, tomando, digamos, como base la idea de las termas romanas, con un patio circular interno y un teatro, bueno, unas escalinatas. Bueno, este sería el proyecto en general, pero lo único que se logró hacer fue esto porque murió Rafael. Murió muy joven, murió a los 37 años con esta obra a medio terminar, ¿no? Pero nuevamente, si ustedes se fijan nomás en la forma de la planta, se van a dar cuenta o van a tener la noción de la forma de esta arquitectura renacentista, clásica, que va a tomar los elementos de la Roma antigua. Ahí tienen lo que se ha hecho, que es una parte, ¿no? Esto es de Google Earth. Entonces tiene grandes jardines, bueno, como son estas villas lujosísimas para estos señores. Y en el interior, esta parte sí es diseñada por él y terminada por él. Tienen estas grandes galerías con las pilastras enormes que sostienen bóvedas y cúpulas que están ornamentadas muy lujosamente, y abre estos grandísimos espacios que siempre, a pesar de su altura y de su macicez, les diré, su estructura pesada, siempre al estar en relación con la escala humana, son lugares muy plácidos. Son lugares muy plácidos, muy fáciles de transitar, porque sus proporciones responden a las proporciones humanas, por lo tanto son fácilmente comprendidas por nosotros, a pesar de sus grandes tamaños, ¿no? Bueno, Rafael muere muy joven, muere a los 37 años, de un momento para el otro. Estaba sano, estaba haciendo sus obras y murió, y fue enterrado en el Panteón romano. Yo creo que con mucha justicia, porque es es el gran pintor, ¿no?, del Renacimiento, por lo menos hasta acá. El Leonardo y Miguel Ángel lo son, pero él era como el niño mimado de la cortes pontificias, ¿no?, de la iglesia. Y esta es la tumba de él, y hay estos dos pajaritos ahí besándose, y esta es la escritura que le ponen uno de los sacerdotes de la curia, y dice: esta es la tumba de Rafael, quien en vida hizo que la madre naturaleza temiera ser vencida por él, y a cuya muerte también temiera morir. Eso es lo que tenía para mostrarles de Rafael, chicos.